tenemos acá. Estamos en comunicación con Flavio Bucino, él es referente de Argentinos por la Educación. Hola Flavio, ¿cómo andás? Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andan? Pero muy bien, siempre un gusto conversar con vos, Flavio. Y ahora estábamos hablando hace un ratito nada más sobre el cierre de listas, muchos nombres de candidatos, de candidatas, pero digo, ¿qué tienen estos hombres y mujeres que van a gobernarnos a partir de diciembre respecto de la educación? ¿Tienen la educación en carpeta? ¿Qué temas tienen? A ver, en principio, digamos, me parece que quiero arrancar por un tema que para mí es muy interesante y de lo que está ocurriendo en estas últimas horas, últimos días y demás, que es la exposición hasta por momentos medio pornográfica de las discusiones que se dan al seno de cada una de las organizaciones por el armado de las listas, ¿no? Y la danza de nombres, como vos bien decís, y el minuto a minuto que muchas veces por lo menos los medios nacionales le toman y nos llenan la cabeza con que va a ser tal o cual, dice tal o cual, etcétera, etcétera. La verdad, a ver, de movida nomás uno lo que tiene que pensar es que, digamos, una elección es como un restaurante, y un restaurante nunca te va informando previo a que vos entres cómo arma el menú de lo que te va a ofrecer. Por lo tanto, me parece que eso tiñe de alguna manera y deja de lado la posibilidad de hablar de propuestas, porque estamos hablando siempre de nombres, y ese es un gran drama. Y así como ocurre con muchas cosas, educación es la cenicienta de esos, de los temas, en todo caso. Qué triste, ¿no? Porque debería ser la protagonista, la reina, no la cenicienta. Si en algún momento termina saliendo o termina quedando algún espacio en todo este berenjenal de candidaturas, propuestas y de nombres y apellidos y de acuerdos y demás, si en algún momento queda un espacio para decir algo con respecto a la propuesta, aparece fundamentalmente la economía y la seguridad, a lo mejor de alguna u otra manera, el trabajo y educación allá atrás y a lo lejos. Pero además, me parece a mí, que hay todo un problema que tiene que ver con, yo creo que hasta de comunicación entre los equipos técnicos de cada uno de los candidatos y sus candidatos, porque yo conozco mucha gente que trabaja en las campañas y apoya a ciertos candidatos y está trabajando hoy desde el lado de educación, y que muchas veces esa falta de comunicación hace que los candidatos, al momento de tener herramientas para poder contar qué es lo que están por proponernos en términos educativos, sean muy pocas las cosas que dicen. Y lo que dicen sean generalidades muchas veces, claro, que no está mal en todo caso, pero que además confunden, porque esto sí también me ha ocurrido, yo también participo en esta misma campaña, participo de algunos que me llaman y me preguntan cosas. A ver, lo que me parece que termina ocurriendo es que los candidatos terminan confundiendo herramientas con políticas, y entonces te hablan de más computadoras, mejores escuelas, mejorar la formación docente. En muchas cosas estamos totalmente de acuerdo, son cosas básicas que la escuela necesita, pero no marcan un rumbo, un trazo grueso, una idea de hacia dónde queremos ir, en todo caso, en principio teniendo en cuenta qué tipo de alumno queremos tener, qué tipo de ciudadano queremos construir, cómo vamos a pensar una política del conocimiento más allá de lo escolar. Todas esas cosas se van perdiendo en el camino y lamentablemente los argentinos tampoco, y no creo que seamos solamente los argentinos, pero en todo caso, los argentinos tampoco priorizamos como sociedad ese punto para reclamarle a los candidatos las propuestas concretas que quieran imponer en el marco del educativo, ¿no? Sí, yo creo que la crisis económica no hace que todo se pase a un segundo, tercer, cuarto plano y es muy difícil discutir lo que en definitiva te va a terminar sacando de esa crisis, ¿no? Que es la educación, es cómo formar vos y en qué vamos a ser especialistas los argentinos de acá a unos años, ¿no? Da la sensación
de que hoy la escuela sigue siendo esto, ¿no? Como, bueno, apenas una primera base que después tenés que complementar siempre o con estudios privados seguramente, que eso también ensancha la brecha entre quienes nacen con más posibilidades y quienes no, y termina siendo después un salto demasiado elevado o ir a un trabajo calificado y bien pago o acceder a una universidad, termina siendo muy complejo, ¿no?, para todos los jóvenes. Está piola lo que decís en todo, digamos, desde tu primer mayúscula hasta el punto que diste. A ver, porque pasa lo siguiente, ahí donde vos lo que dijiste, hay muchas cosas para poder analizar. La primera, la verdad que no hay candidato, por lo menos no encuentro candidatos, y esto es uno de los graves problemas para mí que tienen que ver, digamos, de la política con respecto a la educación, o sea, los políticos, los que nos van a gobernar, los que van a gestionar el Estado nacional, provincial, municipal, en realidad piensan en la educación como si fuese solamente un problema escolar, digamos, como que la escuela es educación, más allá de la escuela ya no hay tanta educación. Y en realidad no es así. Digamos, la escuela es un espacio, es un elemento de los muchos que hoy hay en la sociedad, donde se educa. Es más, ellos también educan con sus ejemplos, por ejemplo, y en todo caso nunca se ponen a pensar que a lo mejor acciones que ellos realizan están educando una sociedad. Pero más allá de plantearlo así como una cosa muy groseramente amplia, digamos, hay otros elementos que también que tampoco tenemos muy en claro. La educación, y cuando hablamos de la escolarización en particular, tiene que ser pensada para formar al trabajador, tiene que ser pensada para formar al ciudadano. ¿Hay alguna discusión en este sentido en el ámbito de lo, digamos, de lo académico y demás, como para que la política pueda tomarla? La verdad, a ver, yo con esto voy a remitirme a la historia, pero digo, Sarmiento, en la Argentina, no pensaba la educación solamente para el mundo del trabajo, como tampoco pensaba la educación como la única herramienta para poder, digamos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En todo caso, cuando Sarmiento llegó a la Argentina después de sus viajes por Europa y a Estados Unidos, no solo trajo la idea de que necesitábamos un sistema nacional educativo que formara al ciudadano, como decía, al soberano, sino trajo el ferrocarril, trajo el telégrafo, propuso una reforma agraria en el ámbito de Chivilcoy. O sea, cuando la política no puede pensar en el trazo grueso, no puede mostrarle a la sociedad cuál es esa lógica, ese objetivo al cual quieren llegar, estamos en un problema. Y en el ámbito de la educación muchas veces nos quedamos solamente con la lógica de la utilización de alguna u otra herramienta que nos va a servir, un nuevo método para enseñar a leer y escribir, digo, con objetivos que muchas veces ya están dentro del ámbito educativo, que un chico aprenda a leer y escribir en primer grado, es un objetivo que nosotros tenemos que tener, pero que lo tiene todo el mundo, y todo el mundo tiene que estar pensando en esto, pero no podemos plantearnos como una política en particular, o cumplir los 180 días de clase, digo, me parece que, digamos, estamos con muy bajas expectativas en la lógica. Estamos discutiendo obviedades en vez de discutir cuestiones de fondo. Políticos. Sí. Flavio, también hablando de pensar en una política educativa, por ejemplo, ¿se piensa hoy o es necesario que se piense en el futuro cuáles son las carreras del futuro, cuáles son las profesiones del futuro para saber si estamos formando bien a nuestros chicos? Bueno, a ver, ahí es muy buena la pregunta, porque ahí uno lo que tiene que pensar es entonces, a ver, siempre decimos más o menos esto, este es el discurso que anda dando vueltas. Un chico que hoy empieza, o un chico que nace hoy, o empieza primer grado hoy, con 6 años, no sabemos cuáles van a ser las carreras que va a poder tener dentro de 20 años cuando o de 15, 20 años cuando se incorpora al mundo del trabajo.
esas carreras no fueron inventadas, te dicen, ¿no? Claro. Sí. En todo caso, lo que la educación debe lograr es encontrar cuáles son las bases que esas carreras van a necesitar. En todo caso, digamos, si tienen que ver con, como le llaman, digamos, que tienen que ver con, digamos, las capacidades que el chico tiene que tener en ese momento cuando ingresa al mundo laboral para lograrlas, digamos, no orientando hacia una carrera u otra, sino tener la base para todas. En realidad esta lógica más, digamos, como no quiero usar mucha palabra técnica, digo, para que la gente me entienda, digamos, la lógica que pueda encontrarse ese chico con la posibilidad de, digamos, tener conocimientos que puedan ser utilizados para esas nuevas carreras que todavía no fueron inventadas. No es fácil para el educativo, como no es fácil para una sociedad pensar su futuro, pero sí podemos pensar cuáles son los elementos claros, precisos que un pibe va a necesitar, cuáles son las competencias que un pibe va a necesitar en ese momento. Va a necesitar mayor digamos, va a necesitar que trabajar en equipo, va a necesitar, digamos, cuestiones de liderazgo, va a necesitar cuestiones que tengan que ver con, digamos, y no planteándose solamente un contenido. De hecho, seguramente va a necesitar leer y escribir. De hecho, seguramente va a necesitar tener nociones sobre cálculo. Eso la escuela siempre lo hace y lo debe seguir haciendo. Pero tiene que pensarse de otra manera. Pensarse cómo queremos construir, además, durante esos 15 o 20 años, ese futuro. Y no esperar a que llegue, sino ir construyéndolo desde ahora con esos pibes. Sí, pensando simplemente en que aprenda a leer y escribir o en que tenga 180 días de clase, parece que nos quedamos bastante cortos, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que ahí es donde estamos en una situación compleja. Digo, no estoy criticando a los que lo hacen, que quede claro, no es una crítica. Siento como que estamos perdiendo el tren, o sea, nos estamos colgando del último vagón, y posiblemente esto demuestre un nivel de colapso en lo educativo, porque si nosotros no podemos lograr que un Estado nacional, provincial o municipal garantice los 180 días de clase, donde haya agua en una escuela, donde haya un banco donde el pibe se pueda sentar, donde haya docentes que puedan ser designados en tiempo y en forma para que no falte nunca un docente frente a ese alumno y se le pague bien al docente y etcétera. O sea, son todos elementos que tienen que ver con la garantía de lo que tiene que ocurrir, porque en realidad lo educativo se da entre alguien que aprende, alguien que enseña y algo que hay que aprender en todo caso. Y todo lo demás que está alrededor de esto garantiza que eso ocurra. Y nos estamos metiendo muy poco en eso que tiene que ver con ese trípode entre el que aprende, el que enseña y el aprendizaje que quiere darse. Nos estamos metiendo muy poco y ahí es donde creo que tenemos que pensar muy seriamente qué, cuándo, cómo, dónde, de todos esos conocimientos que necesitamos dar. Y ahí me parece que uno lo puede plantear desde una visión más restringida que tiene que ver con lo que ocurre dentro de una escuela, o uno lo puede plantear en realidad como una cuestión que lo que ocurre dentro de la escuela en un marco de una política educativa general. ¿Qué rol cumplen los medios? ¿Qué rol le vamos a dar a las familias? ¿Qué rol, digamos, esta cuestión de trazos mucho más gruesos que muchas veces se nos pierden y que lamentablemente no están en el discurso cotidiano de la política, y durante las campañas solo vemos algunas puntas del iceberg en algunos candidatos que están un poco más preocupados que otros sobre este tema, pero no hay fortaleza a lo mejor para plantearse una campaña desde el punto de vista de la educación como centro, por ejemplo, una política del conocimiento como centro de la creación de nuevos trabajos, de nuevas oportunidades para la sociedad. Me parece, digamos, a ver,
me parece que estamos más en la cuestión, y los últimos días los demuestran, más en la cuestión de quién va a ocupar y por qué, y su perfil personal frente a eso, que a cuestiones que tienen que ver con, pues, digamos, política con mayúscula, ¿no? Flavio, y desde el pequeño lugar que podemos empezar a discutirlo nosotros, ¿por dónde sería ese camino? Yo recuerdo hace unos años atrás en donde se empezaba a discutir de este tema, y una discusión era de alumnos secundarios que hacían una especie de pasantías gratuitas en empresas, por ejemplo. Bueno, salió un caso en donde decían que después los tenían en malas condiciones a los chicos, fue un lío importante, según recuerdo, y ahí la discusión era de, bueno, incluirlos en el mundo laboral, es explotarlos, es que no se les pague, es porque después los jóvenes no es la franja que más le cuesta también acceder a un primer empleo, porque te piden años de experiencia, te piden ser joven y años de experiencia, no una contradicción, pero es lo que te piden en cualquier laburo. Entonces, ¿cómo puede mecharse eso sin que sea una explotación, y obviamente para que los chicos se empiecen a formar y se empiecen a vincular, quizás ya también por fuera de la escuela, con instituciones civiles, ¿no? Con empresas y con el mundo real, ¿no? Porque se ve mucho a la escuela como una institución en donde estás ahí y estás aparte del mundo, pero cuando se empieza a integrar también existen estos roces. Bueno, ¿cuál es el término medio para hacer eso de la mejor manera? Un buen ejemplo, Rodrigo, que das para poder planteárselo como una cuestión de etapas sucesivas a lo largo de la biografía escolar y de la trayectoria escolar de un pibe. Mi pregunta ahí es, ¿al pibe lo vamos a formar en el mundo laboral con un cuatrimestre al finalizar quinto año, o lo estamos formando desde el primer grado con respecto a competencias para poder pertenecer al mundo del trabajo? Si la escuela se plantea que eso está reservado a un ámbito específico y esas competencias que necesita un chico se las vamos a dar en un cuatrimestre, ¿para qué tenemos los 11 años y medio anteriores de primaria y secundaria? ¿Se entiende la pregunta que yo me hago? Digo, que le hago al oyente. Digo, en realidad la escuela forma en todo su trayecto al pibe para el mundo laboral. Y hay que pensarlo y ahí es donde está el trazo grueso de la política educativa. ¿Qué vamos a hacer desde el inicio de su biografía escolar hasta el último día? Y por supuesto está bueno que ese último cuatrimestre exista para complementar o poner en práctica aquellas cosas que fueron aprendiendo a lo largo de su vida el chico. Digo, muchas veces escucho que dicen los chicos no saben, no pueden formar parte de grupos, entonces no logran concebir consignas o no logran, estructurar liderazgos dentro de los grupos. Eso se va formando a lo largo de toda la carrera del chico. No es en un cuatrimestre que le vamos a dar 4 o 5 recetas. Muchas veces me planteo, cuando hablo con los medios, que muchas veces la pregunta va, bueno, me siento más como un chef, más que como alguien que trabaja en un... ¿Cuál es la solución? Dale, bueno, ¿qué elementos necesitamos para hacer la torta X? Y en realidad esa torta está hecha desde mucho antes, la venimos haciendo desde mucho antes, cocinándola a lo largo de 12 años de escuela primaria y secundaria de los pibes. Me parece que eso está faltando una idea global de lo que necesitamos como sistema educativo que apoye un modelo de país, un modelo que tenga que ver con la producción, con la construcción de ciudadanía, con un montón de elementos que necesita un ser humano para vivir en sociedad hoy, en la Argentina o en cualquier país del mundo, porque eso también hay que plantearlo hoy en términos de los niveles de globalización que tenemos. ¿Qué es lo que necesita un ser humano para vivir en esta sociedad? En todo caso, y estar lo más ajustado posible y no fuera
del sistema social en el cual está viviendo. Flavio. Y eso se va formando desde muy chiquito. Digamos, para terminar, digo, sí. Es la misma pregunta que nos hacemos muchas veces, es cómo formamos a nuestros docentes, y cuando hablamos de cómo formamos a nuestros docentes, se plantea un problema en el nivel de la formación docente, y en realidad a un docente, a un ingeniero, a un aviador, a un periodista, a un médico, se los forma desde en los sistemas educativos, se los forma desde que entra, desde el primer día que entra se van formando esos perfiles, que seguramente después por las vocaciones que tengan esos pibes lo van a ir eligiendo para un lado o para otro, pero en todo caso necesitamos tener esa mirada más global, más profunda de lo que tiene que ver con el hecho de la educación, ¿no? Hablamos, Flavio, de los contenidos, de los días de educación, de lo que es infraestructura, computadoras y demás, inversión. Hay otro tema que es muy importante en la educación que tiene que ver con los valores que los chicos llevan al aula, que también se traen desde la casa. El otro día, hace unos días nada más, vi en un medio de comunicación nacional que había compartido en sus redes sociales el testimonio de una docente muy joven, ella que se pone frente a cámara, cuenta su experiencia y se pone a llorar diciendo que ella trata de llevar contenidos, pero las chicas se terminan burlando de ella, que escucha que hablan entre ellos y se ríen, prácticamente que sufre como un maltrato psicológico dentro del aula. Esto también se ve, esto también los docentes lo plantean muchas veces, que tienen que hacerse cargo de miles de conflictos sociales dentro del aula, que también forma parte de la educación. Vi el video, sí, lo vi de una chica joven, no es un video argentino, eso nos marca algo mucho más interesante, que esto es un problema global y no es un problema nuestro local, en la Argentina solamente, ¿no? Que ahí tiene que ver con la pérdida del sentido de lo educativo, me parece a mí, la pérdida de ¿qué es lo que hacemos dentro de las escuelas? Y ahí sí me meto bien dentro del sistema educativo. ¿Qué hacemos dentro de la escuela para hacer que sea interesante lo que hacemos y que justamente interese a los pibes y los comprometa a su propia formación? Ahí hay elementos que uno debería volver, para aquellos que estudiamos educación, debería volver a algunos padres fundadores de la lógica educativa. Y, digamos, hace unos días yo estoy preparándole, mi hija está preparando, digamos, está haciendo el profesorado y el traductorado de inglés, y estoy sentado con ella trabajando sobre la preparación de sus materias. Y, digamos, por el hecho de lo que está estudiando, digamos, estuvimos trabajando sobre Durkheim, que es un sociólogo, un padre fundador de la sociología y que tiene mucho que ver con la sociología educativa. Y una de las cosas que se plantea es justamente esto: ¿cuál es la autoridad que el docente termina construyendo alrededor de él sobre el saber, sobre el conocimiento, sobre lo que sabe? Esa digamos, asimetría entre el docente que sabe y los chicos que vienen a aprender, eso también se ha perdido de alguna manera, en el sentido de que para los pibes da todo igual, y muchas veces los discursos oficiales van en contra de esto. Ministros que dicen, ha ocurrido, ministros a nivel nacional que dicen, la escuela es una máquina de hacer chorizos. Bueno, si la escuela es una máquina de hacer chorizos, y un ministro me lo está diciendo, las familias, ¿qué pueden pensar sobre enviar o no a sus chicos a la escuela? Ahí hay algo que no está funcionando y que debemos transformar desde el punto de vista de las propias conducciones, las propias gestiones que deben transformar para hacer que la escuela sea algo no más divertido, sino, porque no es una cuestión de divertirse o no divertirse dentro de la escuela, sino de aprovechamiento de aquello que la escuela puede dar para que esos chicos transformen sus conductas y mejoren su calidad, digamos de aprendizajes. Y en todo caso, me parece interesante esto de, puesto en el ejemplo que vos me planteás, en la docente, cuál es digamos, cómo recuperar socialmente el rol de el docente dentro de la escuela. ¿Qué tiene? Ahora, contrapartida de eso,
en términos sociales generales, no hablo solamente de aquellos que gestionan. Yo estoy pensando en, bueno, la sociedad que pone de sí para mejorar la calidad de esos docentes. ¿Cómo ponemos en primer lugar a la educación a esos docentes y decimos, bueno, somos una sociedad pobre, vamos a poner la mayor cantidad de recursos posibles dentro de esta sociedad para que nuestros docentes estén definitivamente trabajando sobre la mejora de los aprendizajes de los pibes? Y cuando digo pongo todos los recursos, no es solamente salariales, es mejores escuelas, mejores recursos didácticos dentro de las escuelas. Ahí muchas veces se nos pierde ese perfil. Hemos perdido días de clase durante este año porque hacía mucho frío o hacía mucho calor, porque las escuelas tenían o no tenían agua. Más allá de los paros después que tienen que ver con paro docente, que muchas veces esos paros tampoco tienen mucho que ver con la realidad cotidiana. Hace 48 horas, o en estas últimas 48 horas, paro en todo el país por un problema en Jujuy. Es como que está medio mezclado todo y no hay nadie, ni ningún grupo que se plantee poner un orden en esta lógica, pero no orden desde el punto de vista represivo, sino desde el punto de vista de el orden debía ser este y estos son los recursos que necesitamos, estos son los objetivos que tenemos que cumplir. El ordenamiento lógico, casi como de sentido común que tendría que tener un sistema educativo en el país. Y en eso sí, yo apelo a comprometer no solo a las gestiones, a los sindicatos, a las familias que han reaparecido en el mundo del educativo después de la pandemia, con la organización de los padres, que muchas veces reclaman sobre estas cuestiones que antes no teníamos o teníamos bastante más dormidos, ¿no?, en esta situación. Y me parece que hay un espacio para poder hacerlo muy importante. Eso sí, es una mesa, un diálogo, un consenso generalizado, encontrar puntos en común y trabajar sobre esos puntos en común, corriendo los que no estamos de acuerdo, los corremos un rato, pero en los que estamos en común, trabajando en conjunto todos, y creo que vamos a mejorar en muy poco tiempo la situación medio calamitosa en la que hoy estamos, ¿no? Sí, Flavio, y también para esto, para salir del desánimo de cuando uno no plantea todos los inconvenientes, cae por lo general en este desánimo. Y yo creo que la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, es un claro ejemplo de que a través de discusiones políticas, de que a través de que se juntaron distintos organismos y de que se impulsó esa modificación para poder dar educación sexual integral a las escuelas. Después hay gente que sigue en desacuerdo, pero bueno, la gran mayoría votó, estuvo de acuerdo y se empieza a implementar cada vez más en un montón de escuelas. Yo creo que ese es un ejemplo, insisto, más allá de que hay gente que no le puede gustar, que se pueden implementar políticas que generen un cambio real, que no hay que caer en el desánimo de decir está todo mal, no mando el pibe al colegio, sino que a través de determinados espacios y animándose a dar discusiones, se puede empezar a modificar esa realidad. Sí, el planteo que vos haces y en el ejemplo de la ESI es un buen ejemplo para tenerlo en cuenta. Lo que ocurre muchas veces cuando le pedimos a la política que resuelva cosas es que nos encuentre una rápida respuesta a problemas que tenemos que vienen desde hace mucho tiempo y que bajen, y esta palabra es bajar, desde algún lugar superior, bajen hacia los niveles inferiores, los mecanismos en los cuales nos tenemos que mover. En realidad, a mí me parece que eso es más bien, tiene cierta lógica de búsqueda de espectacularidad también, ¿no? Y a mí me parece que la transformación se da en la cotidianeidad, se da en el minuto a minuto dentro de la escuela y dentro del ámbito de lo social, con la participación de todos, sin lugar a dudas, con líneas claras, precisas de parte de los gobiernos en términos de política educativa, en términos de
repito la palabra trazo grueso, las palabras trazo grueso porque son lo que mejor me calza para poder explicarlo, pero que hay posibilidades de transformaciones en lo cotidiano. Nosotros hemos perdido mucho esto de la cotidianeidad. Esperamos grandes golpes de timón, digamos, donde venimos mal, entonces alguien viene y nos dice, mira, si es por acá, nos va a ir bárbaro, y cambiamos todos para ese lado, y en realidad ese cambio no se da en pocas horas, pocos días, pocos meses. Se va dando a lo largo de un tiempo, y si uno mirara en ese tiempo los pequeños avances que se van dando y reflotando esos avances, poniéndolos en primera imagen, digamos, poniendo el foco a esos avances, nos va a dar mucha posibilidad de sentir menos desasosiego por lo que nos está pasando, porque podemos ver esos avances cotidianos. Pero yo siempre lo pongo como un ejemplo, como una metáfora, el maestro de primer grado, que muchas veces llegan los chicos sin saber leer y escribir, y en primer grado se da que hay pibes que avanzan más rápido y otros más lento, y después de vacaciones de invierno vemos que un pibe que no leía empieza a leer. Ese pequeño momento, que es un gran momento, es de esa misma manera, ese mismo ejemplo lo quiero poner para la lógica de todo el sistema educativo. Nosotros, digamos, medimos, evaluamos, muchas veces esa información termina no sirviendo, no usándose, no más que no sirviendo, no usándose para hacer las transformaciones, pero si esa información, esas evaluaciones, esas mediciones se dieran en el nivel de la escuela y con un grupo de docentes que está capacitado para transformar, digamos, o para hacer los cambios, y le diéramos herramientas a las escuelas para poder hacerlo, muchas más que las que tienen, yo estoy seguro que mejoraríamos muchísimo más y nos sentiríamos mucho mejor, porque en la cotidianeidad, digamos, revitalizando o poniendo en el primer nivel nuevamente eso de lo cotidiano. Hablamos Seguro. de los 180 días. Está Mínimamente bueno que se arrancar con días, algo. pero cada uno de esos 180 días es un momento único, y es un momento importantísimo. Y no es solo el logro de los 180 días, es el logro de que en cada uno de esos 180 días hicimos algo para mejorar la calidad de los aprendizajes de los pibes. Seguro. Y ahí es donde me parece que no le estamos dando mucho valor, y estamos esperando que alguien nos venga desde afuera a decir, mira, hay que cambiar esto por esto y nos va a ir bárbaro. Y ahí es donde caemos en una situación, después de, al comprobar que eso no sirvió, en una situación de desesperanza. Me parece que tenemos buena capacitación de los docentes, que por supuesto tiene que ser mejorada a lo largo de los años, que tenemos que mejorar la calidad de nuestros docentes, sin duda. Tenemos escuelas, tenemos familias, tenemos familias todavía que deciden enviar sus hijos a la escuela, pese a todo, y no solo por un hecho de que estén algunas horas en algún lugar mientras ellos trabajan, sino porque apuestan a que sus hijos sean mejores que ellos. Entonces digo, todo este bono para mí es muy importante para no desperdiciarlo, teniendo en cuenta que en la cotidianidad de una escuela se da ese gran trabajo de transformación que queremos de las generaciones futuras. Flavio, te agradecemos muchísimo el tiempo, siempre muy interesante conversar con vos, y lo seguiremos haciendo si así también vos lo deseas. Te agradecemos mucho el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el llamado, y esperemos poder, digamos, que haya algunos candidatos, no solo algún candidato, algunos candidatos que además se pongan de acuerdo en 2 o 3 temas, y no importa el que gane, todos vayan por detrás de esos 2 o 3 temas, apoyando y resolviendo cuestiones de la cotidianidad del sistema educativo. Gracias, Flavio, un abrazo. No, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Ahí pasaba Flavio Bucino del Argentinos por la Educación, hablando sobre esto. Bueno, todo lo que queda por hablar con cada uno de los candidatos y candidatas que se están postulando para este 2023, estas elecciones que se nos vienen y estos cambios de mandato, todo lo que resta.